Si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 6. Hoy, creciendo en el conocimiento de Dios. Como cristianos estamos llamados a crecer en conocimiento. Este crecimiento es, al igual que la fe, uno de los ingredientes necesarios para el avance en la vida espiritual. Dios nos ha dejado mandamientos en su palabra, la Biblia. Mandamientos acerca de la necesidad de crecer en conocimiento. Y eso es lo que debemos hacer. También nos dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy vamos a ver la necesidad del conocimiento, la práctica del crecimiento en conocimiento y el resultado de ese crecimiento. El conocimiento es necesario. No importa lo que usted esté haciendo, es necesario que lo que hago lo haga con conocimiento. El mecánico será mejor mecánico si conoce más acerca del funcionamiento de los motores. De aquí mando un saludo a nuestros compañeros Mikel Ubillos, su hermano Joseba y también Gaizka, que trabajan de mecánicos y ellos saben del funcionamiento de los motores y de cambiar ruedas y de puertas y de todo eso. Siempre escuchan este programa de amigos. El médico, por ejemplo, mientras más conozca sobre el funcionamiento del cuerpo humano, mejor será. El cocinero, por ejemplo, un saludo para Igor, también para Roberto, para Liboy Flores, para esas mujeres preciosas que cocináis. Mientras más platos conozca, mejor cocinero será. Por consiguiente, el cristiano, mientras más conozca de Cristo, mejor cristiano será. Para adquirir conocimiento en el mundo secular, naturalmente se tiene uno que entregar al estudio continuo, al estudio profundo. En la mayoría de los casos también es necesario dedicarse también a la búsqueda, al estudio de nuevas avenidas, de experimentar con nuevos casos para conocer mejor ciertas cosas. Un ejemplo es el campo de la medicina. Yo me imagino tanto a esos jóvenes, a esas personas estudiando años y años para entrar en ese campo de la medicina. Al igual que el conocimiento es necesario, hay que practicar el crecimiento. El conocimiento se diferencia de la sabiduría en que la segunda es en sí el fin de lo que se busca, pero lo primero es el medio. Eso es lo que yo entiendo. Entiendo que el conocimiento se diferencia de la sabiduría en que la segunda en sí es el fin de lo que se busca, pero lo primero es el medio. La idea de nosotros es de crecer en conocimiento, es con el fin de utilizar esto para poder actuar con más sabiduría. Por lo tanto, no podremos llegar a alcanzar sabiduría si no contamos con el conocimiento que ésta requiere. Y ese conocimiento está disponible para todos nosotros. Dios, en su abundante amor, nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer todo lo que debemos conocer. La Biblia no contiene todo el conocimiento de Dios, pero sí contiene toda la revelación necesaria para el conocimiento que nosotros necesitamos. Nada más. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17. Es necesario conocer que toda la revelación necesaria está incluida en la palabra de Dios. Esta debe ser la única regla de fe de todos nosotros. De esta manera evitaremos entrar en esas doctrinas extrañas, ¿no? Esas doctrinas torcidas que llevan a la perdición. Las nuevas revelaciones tienden a contradecir lo que ya está escrito en la palabra y por lo tanto crean confusión en el cristiano. Y ese cristiano lo que hace es desviarse del camino, desviarse de la palabra de Dios, desviarse de la verdad. Muchas personas usan frases como Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo, así dice el Señor, y lo dicen a veces de una manera muy, muy liberal. Y estos son los que se creen más espirituales que los demás. Yo cuando
tengo que decir algo. Primero hay un temor en mí de que no sea yo el que dice la palabra, sino que sea una palabra que venga de parte de Dios. Yo no quiero añadir nada a la palabra. Y eso seguramente es lo que piensan muchas personas que están escuchando ahora. Hay muchas personas que tuercen las escrituras para que digan lo que ellos quieren y piensan. Son como esas iglesias donde solo se habla de bendición, de progreso, de ánimo, que tú puedes, que vas a conseguir las bendiciones de Dios. Pero cuando llega el momento de presentar una palabra de exhortación porque la iglesia está dormida, muchos abandonan la iglesia, abandonan la congregación. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo. Hay personas que quieren escuchar esa palabra que te dé la palmadita en la espalda, esa palabra que tú necesitas escuchar. Pero cuando llega la palabra dura, igual pasó con Jesús. Le preguntaron los discípulos, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? Jesús le dice, ¿me vais a abandonar vosotros también? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Es necesario que sigamos el consejo de la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. La Biblia debe ser bien dividida, bien estudiada. Así podremos entender la verdad que ella encierra. No existe revelación nueva en sí misma, sino revelación o iluminación sobre lo que ya ha sido revelado. Y eso lo produce el Padre. Eso lo produce Dios. A lo mejor te estás preguntando cómo se obtiene el conocimiento. Yo pienso que primero por el oír. El conocimiento llega a nuestras vidas por medio del oído. No conocíamos a Dios ni su plan de salvación para nosotros, sino por medio del oír la predicación de la palabra de Dios. El oír es de suma importancia en nuestra vida. Ahí comienza el desarrollo de nuestra fe. Aún después de ser cristianos nacidos de nuevo es necesario oír la palabra que nos dé aliento, salud espiritual, guianza, que nos ayuda a crecer en el conocimiento. Yo pienso que uno de los puntos es por el oír. Otro es por el estudio de la palabra. Además de oír, debemos de acudir al estudio bíblico organizado, todo bajo la guía del Espíritu Santo. Así entenderemos más las profundidades de la palabra. Un ejemplo es el del apóstol Pablo y Silas cuando llegaron a Berea. Se encontraron allí un grupo de judíos, los cuales al oír el mensaje de Pablo, recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17. El escudriñar la Escritura es necesario para llegar a un conocimiento pleno y bíblico de lo que ella dice. Pablo le recomendó a Timoteo que se dedicara a la lectura mientras él iba. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Si es posible que todos los cristianos cursen estudios bíblicos, escuchen mucha palabra de Dios, acudan a discipulados donde te compartan la palabra, la historia de la Biblia, desde el principio hasta el fin. Memoriza versículos, capítulos, personajes bíblicos. Hay un verso conocido en el Antiguo Testamento y es el de Jeremías capítulo 6 versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea vuestro camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nos encontramos con versos en la Biblia los cuales no entendemos, lo mejor es preguntar a Dios en oración para que el Espíritu Santo nos revele, nos ilumine sobre el significado. El Espíritu Santo es el mejor maestro que existe para el creyente. Y el Espíritu no está limitado por horarios. No se cansa, no le molesta que usted le pida dirección. Siempre está dispuesto a ayudarle. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo puede enseñar por medios humanos. En Efesios capítulo 4 vemos que Cristo dio dones de pastor y de maestro a los hombres para que enseñen la palabra. El maestro pastorea las ovejas, ¿verdad? Las lleva a profundizarse más en las hierbas frescas, en los manantiales de aguas cristalinas. No la lleva a un sitio donde hay pues estiércol o basura o excrementos de otros animales. Le lleva a pastos delicados, pastos verdes.
También podemos preguntar a alguien que tenga más conocimiento. Ore a Dios para cuando usted tenga que preguntar, que Dios le dirija a una persona que tenga conocimiento claro, preciso de la palabra. Acepta la instrucción. Es a veces necesario para recibir instrucción de otro que tiene más conocimiento. No entiendo esto. Acuda a tu pastor. Oye, mira, no entiendo este pasaje. Lo he estado leyendo, no sé qué quiere decir. No sé qué significa. Conocer la voluntad de Dios es de suma importancia en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. No podemos hacer ni vivir en la voluntad de Dios si no la conocemos. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia de forma explícita y de forma implícita. Debemos pedir a Dios que nos ayude a entender su voluntad y de ahí entonces partimos a tomar las decisiones sabias. La Biblia no da detalles acerca de qué debemos de hacer en cada momento de nuestra vida, pero sí nos da los principios que nosotros nos podemos aplicar y que se pueden aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. No podemos como cristianos estar conformes con el mundo en que vivimos, es decir, no podemos nosotros ser conforme a lo que el mundo es, sino buscar cuál es la voluntad de Dios, que debe ser la agradable y perfecta en todo tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por último, cuando se rechaza el conocimiento, cuando se rechaza la palabra de Dios, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 21, vemos las consecuencias de rechazar ese conocimiento. Cuando una persona rechaza a Dios, Dios lo deja que sigan en una vida desagradable. Sin embargo, es necesario también notar que Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de su maldad y se vuelven a Él. Esas son las consecuencias de rechazar el conocimiento, de rechazar la palabra de Dios. Y luego hay bendiciones de crecer en conocimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de donde viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Si aceptas la palabra de Dios en tu vida, habrá madurez espiritual, firmeza, capacidad para detectar la mentira, capacidad para seguir la verdad, capacidad para andar en amor, capacidad para seguir creciendo, capacidad para mantenerse en Cristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 2. Si le damos importancia al crecimiento en el conocimiento de la verdad de Dios, jamás seremos destruidos. El que no ha crecido en conocimiento también tiene cualidades que lo distingan y que son uno de los grandes problemas de la Iglesia. Hay una inmadurez espiritual, es una persona carnal, vive en pecado, hay celos, contiendas, disensiones, partidismos. No hay edificación en la Iglesia. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Creciendo en conocimiento. El conocimiento es necesario. Y el conocimiento está disponible. El conocimiento te lo da el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo obtienes? Por el oír.
por el oír la palabra de Dios, por estudiar la palabra, preguntando a Dios, preguntando al pastor, preguntando al líder. En todas tus áreas de tu vida, en todas las áreas, necesitamos conocimiento para hacer el bien. Radio Solidaria, una radio comprometida.